Buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Hoy, 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque más de 34,000 trabajadores marcharon por las calles de Chicago un día como hoy en el 1886 para reclamar un horario de 8 horas. Anteriormente, para que los empleados del Canal 5 sepan, la gente trabajaba anteriormente hasta que esté cansada. Es decir, había un horario extendido y habían trabajadores que terminaban a las 10 de la noche. Y entonces ese día hubo una revuelta y dijeron no más de 8 horas, una jornada de 8 horas. Se lanzaron a las calles y ahí entonces quedó tipificado en el mundo el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Y desde entonces hemos logrado conquistas, no quizás las deseadas por la clase trabajadora, hoy desarticulada en la República Dominicana, porque quedan pocos sindicatos. Y de los últimos que quedaban eran los choferiles, que ya no son sindicatos porque la ley de transporte que creó el Intran obligó a los choferes a asociarse y crear empresas para poder accesar al transporte urbano e interurbano de pasajeros. En República Dominicana, el que se atreve a hacer un sindicato queda demolido. Último Falcón en Cotuí. El año antepasado iniciaron una protesta, reintegraron a los trabajadores y después cancelaron la directiva. Queda quizás el de Central Romana, que ahí hubo un pacto colectivo, y quedan algunos sindicatos, pero sin fuerza. Tanto así que la mano de obra haitiana ha sustituido a la dominicana y usted no ha visto un pronunciamiento ni siquiera de los obreros de la construcción. En Venezuela no trabaja nadie en radio y televisión si no es parte del sindicato en Venezuela. Panamá, igual. Entonces, un día como hoy es para reflexionar. Hemos logrado alguna conquista, por ejemplo, a pesar de los planes para modificar el Código Laboral, un sector empresarial pretende que el código sea modificado y eliminen la cesantía, que fueron conquistas logradas. Miren qué cosa, en el gobierno del doctor Balaguer fue que se modificó el Código Laboral, que venía de la época de Trujillo, y que el doctor Balaguer buscó a expertos, entre ellos Lupo Hernández Rueda, buscó expertos en el área laboral, abogados profesionales, y por eso hoy tenemos un código que hay que preservarlo. Hay que preservarlo. Hay un sector empujando eso. Bueno, hoy, para que no nos vayamos en blanco, la Asociación Dominicana de Profesores marchó hoy hacia el Ministerio de Trabajo junto a otras 14 organizaciones sociales y populares pertenecientes a la clase trabajadora con la intención de reclamar libertad sindical, arraigando su lucha en la base de que hoy miércoles es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. La decena de personas presentes, de inmensa mayoría de maestros, caminaron bajo lluvia desde la esquina José Contreras, la avenida Jiménez Moya, pregonando distintas consignas y pronunciándose ante la supuesta campaña en su contra por las autoridades. Agua bendita a los ADPistas eran parte de las consignas que lanzaban los marchantes ahí. Decir que hoy no hubo ese caos que hubo en la marcha anterior, de la semana anterior. La ADP hoy publicó un amplio comunicado diciendo las razones por las que están en pie de lucha. ¿Hasta cuándo en este país se terminarán las marchas y huelgas médicos y de enfermeras? ¿Cuándo se va a constituir un verdadero acuerdo de gobernabilidad? ¿Qué tan difícil es crear un salario tope? ¿Qué tan difícil es lograr que los hospitales, por ejemplo, del interior tengan los profesionales adecuados para que no atosiguen los hospitales de la capital? Comenzando con la frontera. Si usted hace un buen hospital en la frontera
y designa médicos por distancia, con el pago por distancia, que se queden ahí. Estoy hablando de psiquiatras, epidemiólogos, ¿cómo se llama esto? Bueno, en fin, todas las especialidades, pediatras, por ejemplo, que son los que bregan con los niños. Si nombramos en los hospitales y dotamos a los hospitales del interior, ustedes verán que los hospitales de la capital se descongestionan. Pero es que no hay prácticamente un especialista, un cardiólogo en Elías Piña, va a ver. Va a ir un cardiólogo de Santo Domingo a trabajar en Elías Piña que tiene que quedarse con su familia con 2 cheles. El Estado tiene que propiciar, porque la Constitución lo dice, que el responsable de la salud, de la educación, de la electricidad es el Estado. Y cuando el Estado pasa un servicio al sector privado, tiene 2 cosas. Primero, demuestra incapacidad. Y en segundo lugar, ese Estado no está cumpliendo con un mandato constitucional que dice que el Estado es responsable de los servicios básicos de la población. Y por eso tenemos hoy el sector eléctrico, tenemos el desastre de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque el Estado renunció, demostrando una incapacidad, y le pasa el aeropuerto a unos tipos que hacen lo que les da la gana, que ni siquiera falta la pista. Entonces, esto es un recuento rápido para que el que me está viendo tenga una idea. De ahí que hay que hacer algo con los maestros y con los médicos. Pero no dejemos los médicos nada más. Ahí están las enfermeras, están los bioanalistas y están los especialistas. Usted tiene que crear una escala salarial decente para que la gente pueda vivir y los profesionales no tengan que irse a conchar a otros países del mundo. El presidente de la República reaccionó después que Roberto Rosario, que es uno de los voceros de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la Junta Central Electoral, lo acusara de tener fortuna depositada en los paraísos fiscales. Una periodista le preguntó al presidente que qué opinión le merecía esa acusación y el presidente de la República le respondió de esta manera. Roberto Rosario, vocero de la Fuerza del Pueblo, manifestó que usted tiene 70 millones de dólares declarados, supuestamente, en paraísos fiscales. ¿Cuál es su opinión acerca de esta opinión? Mira, a pesar de muchos años en política, todavía uno no se acostumbre a la infamia y a la mentira. Pero sobre ese tema, yo le voy a transferir ese monto o cualquier otro monto que ellos encuentren en Panamá o en cualquier otro paraíso fiscal, es más, o en cualquier otra cuenta fuera del país, se lo voy a transferir a la Fundación Global para que lo tengan en su cuenta. Que me digan dónde están, en el banco que están, que se lo voy a transferir a la Fundación Global, que yo creo que lo necesita para algunos pagos. Se lo voy a transferir a ellos. ¿Por qué yo no había hablado de esto antes? Yo no había hablado de esto antes, primero, porque si yo tuviese ese dinero, yo sí puedo decir de dónde salió. Yo sí puedo decir de dónde salió. Y segundo, porque no es ilegal tampoco. Pero ahí están nuestras cuentas. Como una gran parte de los dominicanos, utilizamos compañías panameñas, pero con los fondos y con las propiedades en República Dominicana, sin tener un solo centavo fuera de mi país. Esa es la realidad y siempre ha sido así nuestra realidad. Que incluso le adelanto que también por eso tenemos un proyecto para modificar la ley de sociedades y modernizarla de tal manera que no tengamos que utilizar compañías no solamente de Panamá, sino de muchísimos otros lugares que son compañías como se utilizan también de Delaware, compañías con los fondos aquí también para, por la versatilidad y la ley de sociedades que es mucho más avanzada que la nuestra. Pero a ese vocero que me mande para que él busque y se lo transfiera a la Fundación Global, donde quiera que le encuentre dinero de Luis Abinader. Ok, no más preguntas. Yo creo que ahí está la aclaración. El presidente mencionó Delaware. Ahí nació Joe Biden. Y cuando era senador, tomaba un tren de ahí para llegar al Capitolio. Eso es para que la gente tenga una idea de lo que es el ejercicio del poder. Mientras aquí, cualquier loco viejo que tenga en un cargo, anda con una comitiva
Es más, van a los programas de televisión y llevan una pandilla que uno no sabe qué es lo que hacen. Y a veces todos quieren entrar en la cabina. Muy lamentable. Miren, Estados Unidos es hoy escenario de varios procesos electorales. En Estados Unidos o en el exterior hay 886,000 votantes. Eso es para las elecciones de República Dominicana. Pero resulta que muchos dominicanos también corren en las elecciones norteamericanas. Y en mi paso ahora por New Jersey, Patterson, descubrí a una joven que es un ejemplo de superación, Fania Santana. Esa joven que está ahí está corriendo como concejal allá en Patterson por el Partido Demócrata. Esa muchacha que ustedes ven ahí llegó muy niña a los Estados Unidos, tiene varias maestrías, una capacidad y un desenvolvimiento enorme. Ella se llama Fania Santana. Está luchando por ser concejal. Incluso va a competir con aquella, apellido Michel, que trató de embadurnar la imagen de Juan Pablo Duarte en Estados Unidos. Hay que ver el talento de esta muchacha y los dominicanos han estado copando, decir que varios alcaldes de Estados Unidos, de algunos estados de Estados Unidos, son de origen dominicano. El crecimiento del liderazgo dominicano, ni hablar del senador Adriano Espaillat y de otros tantos concejales y legisladores que tenemos en Estados Unidos corriendo tanto por el Partido Demócrata como por el Partido Republicano. Esas elecciones son el próximo 14 de este mes. Y ella está bien valorada, de acuerdo a lo que averigüé allí. Y la verdad es que vamos a Fania desearle muchos éxitos. Cuando usted ve el currículum de ella, la verdad es que cualquiera se queda por su poca edad que tiene. Licenciada en educación con maestría en derecho. La verdad es que es un gran talento y yo le pido a los dominicanos que votan allá, sobre todo los demócratas, que voten por esta joven allá en Patterson. Llegó allí a la edad de 14 o 15 años a Estados Unidos y ha desarrollado un gran liderazgo. Eso es así. Miren, Leonel Fernández, que ustedes saben que se inventó una semanal, yo no sé si va a durar hasta después de las elecciones, para competir. El presidente se fue a Santiago, él también se fue. El presidente habla en la tarde, los lunes, él habla en la mañana a las 11. Él ayer, en la de ayer, da seguridad de que con el proceso electoral que va corriendo, de acuerdo a Leonel Fernández, hay segunda vuelta. Y dio unos datos que establecen que el actual presidente no tiene el 50% todavía. Y que la fuerza del pueblo va en crecimiento, dice Leonel Fernández. A él le fue bien en una encuesta que hubo en Estados Unidos. Ahí él está prácticamente caco con el presidente Abinader. Yo he dicho que independientemente de cómo a él le vaya, él queda bien, porque si su partido, que está ahora en la casilla 3, logra la 2, él se convierte en la figura principal de la oposición. Y él necesita eso como partido, porque es un partido que nació en el 2019. Y decir, miren, Leonel Fernández, anótenlo, Leonel Fernández va a ser candidato presidencial hasta que respire. ¿Ustedes saben por qué? De que Omar, que yo, que no. Es que ese tipo de liderazgo, 3 veces presidente de la República, mucha gente Leonel sacó de las cenizas, otros se hicieron millonarios, pero él ha logrado un gran liderazgo. Y vale decir que su partido, que es joven, que se alimentó del PRM y del PLD, porque él ha sido beneficiado en 2 cosas. Primero, él pactó con Luis en el 20 para sacar al PLD y le tocaron varias senadurías y algunas alcaldías. Y luego en las elecciones consigue algunas senadurías del lado, ejemplo, Félix Bautista, que ganó en la boleta del PLD, tiró el brinco y se quedó en la fuerza del pueblo. En consecuencia, él ha sido ganancioso. Sin embargo,
Las encuestas verdaderas serán el domingo 19 de este mes ya, que comienza hoy. En 18 días vamos a saber si realmente son acertadas las encuestas que dan al presidente Abinader ganador en primera vuelta. Esto lo vamos a ver, esto no lo tengo que decir yo. Vamos a ver el comportamiento y por eso la oposición está apostando a atajar a Luis en la primera. No se sorprendan, Peña Gómez nada más ganó la primera vuelta, no ganó la segunda en el 96. Claro, son escenarios diferentes, liderazgos diferentes y cada elección puede tener algún cosita, pero no realmente se da igual. Y finalmente decir, pónganle atención a las lluvias. Va a estar lloviendo hasta el próximo domingo. Ya arrancó a media mañana de hoy. Las precipitaciones se sienten en algunos puntos de la capital y pueblos del interior. A los que viven en zonas vulnerables, tomen medidas precautorias. A los que andan en cacharros en la capital, quédense en su casa hoy. Que si a usted se le ahogó su carrito, se embromó. Porque los seguros de vehículos de República Dominicana son los atracos más grandes que hay. Es un deducible y te lo pagan al año, para que lo sepan. Eso es un formalismo que hay que obligar a tener un seguro, pero eso no significa nada. Un seguro full pack de boca. Si un choque de 40,000 pesos te quieren dar 3, 4 mil pesos de que es deducible. Entonces, ¿cómo usted es el dueño de sus gastos y usted no tiene nada que buscar en el medio aquí? En cualquier avenida de la capital, por más famosa que usted crea, hay un gran charco si llueve. Entonces los que andan en motorcito y cositas, manéjense, estén apilados, porque le estoy dando un consejo. Quédense ahí, esperen que el agua mengue un poco para que puedan salir, porque ustedes saben que la ciudad de Santo Domingo es un mar cuando llueve. Buenas tardes y sigan en sintonía con De Extremo a Extremo. Del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Ortoimplante Centro Dental Dr. Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo $485. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Ortoimplante, hacemos que sonrías más.